tardes a todos y a todas. Me satisface mucho que haya tanto interés por temas espirituales. Vivimos en una sociedad muy falta de valores, muy falta de reflexión interna, de intentar ser mejores, ayudar más a los otros. Es una sociedad muy materialista y no lo digo de forma de forma externa. Todos tenemos nuestra parte de culpa. Y que un libro como este, La sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, atraiga tantísima expectación, pues es una ilusión y nos hace tener esperanza en la humanidad, porque bueno, es una estupenda noticia. Soy Lola Chávez, vicepresidenta de esta entidad. Saludarle y destacarle que para nosotros es un honor que uno de nuestros socios, Emilio Carrillo, socio desde hace muchísimos años, esté aquí presentando este libro. Somos una entidad con más de unos 156 años de existencia. La cultura es muy importante para nosotros, aunque hay mucha gente que se apunta por la piscina, que se apunta por las actividades deportivas, pero aquí en la sede de Sierpe intentamos organizar muchas exposiciones y ser un referente para la cultura de la ciudad, algo en lo que nos afanamos y ya les digo, situaciones como la de hoy nos llenan de ilusión. A Emilio además le tengo mucho aprecio porque yo llevo ya más de 30 años como periodista y de mis primeras entrevistas fue a él cuando era diputado de la Diputación, después pasó al Ayuntamiento y pasaron muchas cosas, pero fue de las primeras entrevistas profesionales que realicé y le tengo mucho cariño. Y bueno, pues no me enrollo más porque ustedes han venido a hablar de este libro, del libro escrito por Emilio Carrillo y Lola Rubi. Les dejo con ellos y espero que disfruten mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Otra fecha. Muchísimas gracias. Gracias. Uy. Buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias a Lola Chávez, como ella ha compartido, vicepresidenta del Mercantil, institución a la que estoy ligado, como también ella ha recordado. Ella prudentemente no ha dicho hace cuánto tiempo, pero hace ya más de medio siglo. Y la verdad es que siempre que vuelvo a esta casa, pues la considero mía. Y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por compartir, por vuestra presencia. Lola y yo estamos encantados de tanta afluencia. Hombre, sentimos de corazón, ya veremos de qué manera podemos de algún modo compensar las personas. Me dicen que casi 50 que se han quedado fuera. Pero, en fin, lo cierto es que las medidas de seguridad hay que entenderlas. Es decir, estamos en la casa de otras personas y hay que hacer nuestras las normas que esas personas tienen. Más y menos cuando además es por nuestra seguridad. Así que le pido de corazón disculpas a través del vídeo, también lo haremos a través de los medios informáticos a las personas que se han quedado fuera. Y también quiero agradecer a la asociación El Rincón de Kiko por haberse encargado de algo que no es sencillo, como es poner en marcha todo lo que se necesita para que este encuentro se pueda desarrollar y que además se está encargando de grabarlo para que ya no solamente las personas que se han quedado fuera, sino personas de otras muchas partes, pues puedan compartir también en el formato online este encuentro nuestro que va a ser un encuentro de todos, porque vuestra presencia es enormemente importante y los que me sabéis que no es una frase protocolaria. Es decir, yo de hecho no suelo hacer esquemas de mis exposiciones, sino que las personas que están presentes, en este caso vosotras y vosotras, vosotros y vosotras sois muy importantes para irme indicando por dónde son los derroteros más adecuados de mi exposición. Y mi primera palabra, antes de cederle la palabra a Lola, Lola intervendrá primero como coautora del libro, después ya haré yo la intervención, pero antes de ceder la palabra a Lola, me gustaría empezar con unas palabras dirigidas, si me permitís, a la alegría, a la alegría. Decía Lola Ortiz, la vicepresidenta del Mercantil, que lo trascendente, lo espiritual, en esta sociedad no se lleva. Pues bien, creo que tampoco se lleva la verdadera alegría. Es decir, hay mucho entretenimiento, mucha diversión, aparente al menos, pero alegría, lo que es ese estado de alegría profundo, ese estado de plenitud, ese estado del que los maestros y maestras nos han hablado,
Me parece que es un estado que es una rara avis también en esta sociedad tan distópica, tan estresada, tan enfadada, con tanta falta de tiempo permanentemente, etcétera, etcétera. Creo que bien por la lectura o bien porque hemos visto la película, recordamos la novela de Umberto Eco llamada El nombre de la rosa. Si os acordáis, en la trama de esa preciosa novela de Umberto Eco, donde van muriendo una serie de monjes envenenados, toda la trama que está detrás es la ocultación de un libro de Aristóteles, un libro trascendente que trata sobre la alegría, precisamente. Y en esa Edad Media oscura, la alegría se escondía y se intentaba hacer ver que la espiritualidad está como reñida con la alegría. Pues bien, como vamos a hablar ni más ni menos que de Jesús de Nazaret, de Cristo Jesús, creo que como telón de fondo de todo lo que vamos a hacer aquí, debe estar presente la alegría. Vamos a compartirle yo un testimonio de alegría. Modestamente, muy modestamente, humildísimamente, dando testimonio de Cristo, como Él dio testimonio del Padre, vamos a compartir con vosotros una llamada y un mensaje de alegría, de confianza y de esperanza. Las palabras de Jesús, su vida, su obra, sus enseñanzas, son rotundamente un mensaje de gozo y un mensaje de alegría. Lo que Él nos avisó, que vamos a hablar de ello también en este encuentro, lo que Él nos anunció, y es que esta generación humana, aunque nos pueda parecer increíble, tiene los días contados, que este ciclo humano va a terminar, y Él se detiene en hablarnos en los últimos tiempos de esta generación humana, como después tendremos ocasión de profundizar. Esas palabras no deben ser vistas ni en clave de castigo, ni en clave de culpa, ni en clave de sufrimiento. Bueno, es verdad que van a hacer algo nuevo, van a hacer una criatura nueva, van a hacer ni más ni menos que una nueva humanidad. Y el nacimiento conlleva una serie de removimientos, una serie de contracciones. Es lo propio del proceso que da lugar al nacimiento del nuevo ciclo humano, de la nueva generación, de la nueva humanidad. Pero el hecho de que después de un embarazo muy largo, porque nuestras almas tienen ya un recorrido muy largo, como decía Brian Weiss en la obra más famosa suya y en su título, muchas vidas, muchos maestros, son ya muchas vidas, son muchos maestros, que estemos llegando a un punto culminante de terminación de un ciclo que nos ha aportado mucho, pero que está a la vista, que está agotado, y el percibir que estamos a las puertas de un nuevo ciclo humano, eso no puede ser percibido como castigo, eso tiene que ser percibido como lo que es, una gran noticia. Es el triunfo de la evolución, es el triunfo de las almas en el proceso evolutivo, es el triunfo de lo que Cristo precisamente trajo a la tierra a través de su encarnación. Por tanto, vamos a llenarnos de alegría. Esa alegría está basada en la confianza que nos da la sabiduría de cómo evolucionan los ciclos, de cómo evoluciona la conciencia. Esa confianza nos debe llevar a la esperanza, no la esperanza mediocre de que las cosas sean como eran, como algunos quieren o desean, o que las cosas sigan siendo como virgencita que me quedo como estoy. No, por favor, vamos a superar esa esperanza mediocre, vamos a llenarnos de la esperanza con mayúscula, que es la esperanza de la confianza, de la sabiduría, de cómo evolucionan los ciclos y la conciencia, y la alegría de que, como nos anuncia Cristo, estamos a las puertas de algo muy nuevo, de algo muy hermoso, de algo muy potente, y que esa alegría nos llene. Y remarcada la alegría, pues para incrementar la alegría le paso la palabra a Lola, que siempre es una alegría escucharla. Muchas gracias por vuestra presencia, bienvenidos, y deciros que a pesar de que Lola ha comentado que íbamos a hacer la presentación del libro, en realidad nuestra intención, más que hacer una presentación de un libro, lo que queríamos es las enseñanzas, de una manera, las enseñanzas que están contenidas en el libro que hemos escrito, presentarlas de una manera distinta. Aunque todo está transversal, pero Emilio y yo hemos acordado, hemos tenido la inspiración de daros una pequeña exclusiva, si se puede llamar así, comentar las enseñanzas, el misterio de las enseñanzas de Cristo Jesús de una manera diferente.
de manera que quizás se pueda encender algo en la luz del entendimiento de algo que resulta muy difícil. Pero antes de empezar, queríamos, compartiendo esta alegría, felicitar a nuestra amiga Concha y dedicarle a ella, a nuestra querida Concha, que está aquí, porque dentro de poco es su cumpleaños y queríamos dedicarle esta sesión, este compartir entre todos. 93 años va a hacer Concha Redondo. ...93 años nos contemplan, ¿eh? A ti siempre, Concha. A ti siempre. Muchos de vosotros, muchas personas, tenemos una larga trayectoria en la búsqueda de respuestas espirituales. Esta trayectoria nos ha podido llevar a intentar el conocimiento, a buscar un sentido espiritual a la vida, al de lo trascendente, a intentar conocernos mejor y conocer el mundo que nos rodea, intentar encontrar un sentido en el caos. Pero hay algo que está emergiendo de una manera muy potente en los últimos tiempos, una sensación que quizás muchos de vosotros compartís y está en las enseñanzas de Cristo Jesús. Es la percepción de que no somos del mundo. Y no es que seamos extraterrestres, sino que no sentimos de alguna manera que pertenecemos o que formamos parte del mundo entendido como el sistema socioeconómico, alejado de la naturaleza, alejado de lo trascendental en el que estamos todos inmersos. Esta sensación de no ser del mundo, que son palabras de Cristo Jesús hace más de 2000 años, lo hemos podido vivir quizás de una manera silenciosa, sin poder verbalizarlo o ponerle nombre. Algunas veces, como ya decía antes, incluso sintiéndonos como extraterrestres o sensaciones de estar en soledad, aún en compañía de personas muy queridas. Incluso en algunas circunstancias, y esto seguro que os ha pasado, habéis sentido la necesidad de buscar ese aislamiento físico, de volver a la naturaleza, de volver a vivir de una manera distinta, alejados de este sistema socioeconómico tan estresante, tan artificial y tan lleno de intrascendencia. Sin embargo, en esta búsqueda, creo que se está acoplando. Perdona, creo que se estaba acoplando el sonido. Ahora mejor, ¿verdad? A mí también me estaba picando. Sin embargo, más allá de las necesidades concretas de silencio que hemos podido tener a lo largo de nuestra vida, hay una cuestión en la búsqueda de respuestas espirituales que todos, de alguna manera, podemos preguntarnos o deberíamos preguntarnos, y es si todo este trayecto, este no sentirnos formar parte del mundo artificial, nos está llevando de alguna manera a ser indiferentes a lo que está sucediendo en el mundo, a ser indiferentes al sufrimiento que produce este mundo, esta forma de vivir tan artificial, al sufrimiento de tantas personas que tienen una sensibilidad muy especial, al sufrimiento por tantas injusticias y también, como muchos de vosotros sabéis, al sufrimiento de todos los seres sintientes, al daño tan grave que les estamos causando en este planeta a la naturaleza. Esta es una pregunta que no es fácil de responder. La pregunta era, ¿somos en este trayecto espiritual, en esta trayectoria, de alguna manera me está llevando este aislamiento a ser indiferente a todo ese sufrimiento? No es una pregunta fácil de responder, porque de alguna manera, queramos o no, todos estamos sometidos a la influencia del inconsciente colectivo, que es muy fuerte, es muy difícil de eludir y que nos lleva por inercia, porque hay una fuerza, hay una inercia en el mundo, que nos lleva a ser superficiales, egoístas y egocéntricos y a pensar que eso está bien, que tenemos que sobrevivir. Pero en el trayecto espiritual que muchos de vosotros compartís seguro, esta
esa pregunta, si estamos siendo indiferentes al sufrimiento, tiene una relevancia muy especial, muy importante, porque muchas veces iniciamos caminos, iniciamos experiencias a las que llamamos espirituales sin saber, sin conocer cuál es realmente nuestra motivación. ¿Qué nos está llevando? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos encontrar? ¿Queremos sentirnos bien? ¿Queremos buscar otra forma de entretenimiento? ¿Es eso lo que estamos buscando? Esa pregunta relacionada con la motivación profunda de nuestra alma no es baladí, es algo importantísimo para tenerlo en cuenta. Y sin duda, para responder a esta pregunta, lo que necesitamos, lo que nos dice la sabiduría antigua, lo que nos dice las enseñanzas de Jesús de Nazaret, es que necesitamos discernimiento. Necesitamos discernimiento. Al mismo tiempo, cuando estamos en este trayecto espiritual en el que, de alguna manera, si no elegimos ser indiferentes al mundo, van ocurriendo cosas. Y entre esas cosas, algo muy difícil de sobrellevar, pero que al mismo tiempo es grandioso, y es que el corazón se abre. El corazón se abre al sufrimiento de los demás, de todas las formas de vida. Se abre más allá de nuestro pequeño mundo. Es una forma de sensibilidad que se va expandiendo aún sin saberlo. Y esto es algo que les está ocurriendo a muchas personas, a vosotros, quizás a personas de vuestra familia, a muchos jóvenes, que tienen una sensibilidad tan inmensa que ni siquiera son conscientes de ello. Y a lo mejor son diagnosticados como con procesos de depresión, los empiezan a medicar, y en realidad lo que les está ocurriendo no tiene ninguna causa que tenga que ver con ellos mismos, con sus experiencias ni con sus traumas, sino que tiene que ver con lo que están sintiendo que está ocurriendo en el mundo. Lo sienten todo y ni siquiera lo saben. En este proceso, muchos hemos podido pasar por una noche oscura muy profunda. Yo siento, mirando a vosotros, que ese proceso lo hemos podido vivir de una manera más o menos intensa. Y lo cierto, seguro que ahí coincidimos, es que tras el proceso de noche oscura, sobre todo las verdaderas noches oscuras, hay un barrido de lo que no nos sirve, de lo superficial. Dejamos fuera todo lo que sobra. Queda el terreno llano, el terreno limpio y la receptividad aumenta. En este punto, algo está ocurriendo, no solo aquí, entre nosotros, no solo localmente, sino en el mundo entero, lo percibimos muy intensamente, y es que muchas almas se están abriendo a algo que Juan de la Cruz llamaba de una manera hermosísima. Muchas almas estamos sintiendo el silbo de los aires amorosos, una atracción irresistible al cálido amor que nos proporciona, pero a la vez muy profundo, que nos proporcionan las enseñanzas de Cristo Jesús. Algunos podéis experimentarlo como un retorno enriquecido a algo que ya estaba ahí, o también puede ser el encuentro con algo totalmente novedoso, viéndolo con nuevos ojos, con una nueva profundidad. Esta llamada tan especial que muchos estamos sintiendo tiene un significado muy profundo. Y es que en la búsqueda, después de la noche oscura, después de los procesos internos que barren todo lo que sobra, va emergiendo de una manera muy auténtica aquello que es verdadero, la necesidad de seguir y de sentir solo lo verdadero y lo auténtico, la búsqueda de la verdad, como lo llamaban los filósofos de una manera grandiosa. En esta búsqueda de la verdad, al mismo tiempo, van pasando cosas, y es que va emergiendo otra de las grandes llamadas a las que nos convoca Cristo, y es
hacer justicia, luchar por lo que es justo. Es decir, no podemos soportar las injusticias y hacemos lo posible por ayudar a aquellos que no se pueden defender. Personas, seres vivos, naturaleza, planeta, que están siendo agredidos. Y este luchar por lo que es justo nos saca de nuestra zona de comodidad. Nos quita tiempo, nos saca de la zona de confort. Muchos de vosotros lo sabéis por experiencia. La cantidad de problemas en las que nos metemos cuando luchamos, cuando intentamos ayudar a los que no se pueden defender. Pero daros cuenta que en este proceso, cuando perseguimos, cuando deja de ser una especie de entretenimiento, de turismo espiritual, y la búsqueda de la verdad, de lo auténtico y de lo que es justo se convierte en el pilar de nuestra vida, en ese momento, aún sin saberlo, estamos siguiendo las enseñanzas de Cristo Jesús. Estamos siendo discípulos de Cristo Jesús. Y al mismo tiempo, estamos santificando el nombre de Dios. Santificamos el nombre de Dios cuando de verdad, de una manera auténtica y profunda, perseguimos, buscamos la verdad y buscamos lo que es justo y ayudamos a los que no se pueden defender. Santificar el nombre de Dios en la oración, en la grandiosa oración que nos dejó Cristo Jesús, no son solo palabras poéticas de esa gran oración. Hay un significado muy profundo espiritual. Los nombres de Dios son los atributos de la verdad, de la justicia, de lo que es bueno, del bien universal. Y cuando nosotros hacemos honor y honramos a esas virtudes, estamos santificando el nombre de Dios. En el cristianismo se le da muchísima importancia al anhelo de amor verdadero, el amor universal, bien entendido, como lo entendían los filósofos. Pero de lo que se habla menos o lo que se conoce menos es que está tan presente como el anhelo de la verdad, como el anhelo del amor universal, es el anhelo de la verdad, de lo verdadero. Está en todas las enseñanzas de Cristo Jesús y se habla muy poco de ello. Y lo cierto es que cuando alguien busca la verdad, despojado de arrogancia, despojado de soberbia, como un niño, podemos hacernos las preguntas más simples, que son las buenas. No las preguntas enrevesadas, sino llegamos a lo más simple, hemos despejado todo lo que sobra. Y ahí es cuando empezamos a ser filósofos. Y saber que en ese momento el espíritu de la verdad, del que nos habla Cristo Jesús, el Paráclito, el espíritu de la verdad, estará con nosotros, está con nosotros. Y es curioso, y lo sabemos, porque estudiamos, nos encanta la historia, nos fascina la historia, nos parece que la memoria histórica es importantísimo. Que en las iglesias cristianas, que se llaman cristianas más ortodoxas, el concepto de búsqueda de la verdad está muy limitada, extremadamente limitada por la doctrina. De hecho, como sabéis, a cualquier propuesta que no fuese parecida, que no siguiera al pie de la letra la doctrina, durante muchos siglos lo llamaban herejía y era perseguido con penas muy graves, excomulgar, torturas, encarcelamiento, muerte, durante muchos siglos. Y también incluso los evangelios no se podían traducir, tampoco se podían tener evangelios, las personas no podían tener acceso a esos evangelios. Y esto no es algo baladí, es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuánto sufrimiento ha habido durante tanto tiempo para que ese material, esas joyas, esas enseñanzas de Cristo Jesús estén a nuestra disposición y no hagamos uso de ellas. Y lo cierto es que las enseñanzas de Cristo Jesús a sus seguidores tienen como eje, como pilar
fundamental la necesidad de manifestar en nosotros la búsqueda de lo verdadero a través del discernimiento, a través de lo que el cristianismo llama o denomina entendimiento, es decir, una búsqueda activa de la verdad, de lo que es verdadero. Sin discernimiento, las llamadas creencias espirituales serán superficiales, no tendrán raíz, serán volubles. Y esto es una de las cosas que más claramente nos deja en sus enseñanzas Cristo Jesús en la parábola del sembrador. La semilla es una semilla viva, algo que tiene que germinar, es algo vivo dentro de nosotros. Y algo vivo no puede germinar ni madurar en tierra muerta. Y la tierra muerta es una doctrina entendida como algo fijo, que no se puede mover, sobre lo cual no podemos ni siquiera reflexionar porque es herejía o paganismo. Esta palabra viva no son palabras poéticas. Es algo que produce efectos espirituales muy importantes, muy relevantes, porque además, de hecho, nos recuerda el apóstol Santiago, por ejemplo, los demonios también creen y también temen. Y esta sociedad, este mundo artificial está lleno de creencias y está lleno de miedo. Lo que no hay es discernimiento. No podemos llegar al amor sin discernimiento, porque eso que llamamos amor puede transformarse muy fácilmente en fanatismo, en intolerancia, es decir, en un modo de actuar, de ser y de pensar completamente contrario a las enseñanzas de Cristo Jesús. Y ya decían los padres de la Iglesia, ¿puede temer la fe, la reflexión profunda y el razonamiento? ¿Vosotros qué pensáis? Lo cierto es que Cristo Jesús es muy claro. Nos dice, por ejemplo, el mundo no puede recibir el Espíritu de la verdad porque no lo conoce. Vosotros sí lo conocéis. Yo no vengo a llamaros siervos. Un siervo es aquel que no conoce lo que hace su Señor. Yo os llamo amigos porque os he dado a conocer todas las cosas. Permaneced en mi palabra y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Voy terminando. Los misterios del plan de salvación, del que va a hablar a continuación Emilio. Todos los misterios del llamado plan de salvación, que es un nombre muy específico, ahora hablaremos de ello, están contenidos en la persona de Cristo y en sus enseñanzas. El evento crístico que contiene, que comprende los misterios del nacimiento, de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús, no solo afectan a los seres humanos, cristianos y no cristianos, por cierto, afectan a todos los seres vivos, a todo el planeta, a toda la naturaleza, incluso al tiempo, al concepto de tiempo. Y posibilitan una nueva creación. El núcleo es el núcleo de una nueva creación, de un nuevo tiempo, de un nuevo ser humano, de una nueva forma de vivir y de ser al que estamos invitados. Muchas gracias. Un aplauso. Como Lola ha comentado, en esta conferencia, que tiene como telón de fondo la presentación del libro, más que irnos a resumir los contenidos del libro, lo cual no tendría mucho sentido, os invitamos a leerlo. A trabajarlo. Y a estudiarlo y a alcanzar discernimiento con su lectura. No vamos a hacer ningún resumen. Lo que sí ha hecho ella, y yo voy a seguir, es poniendo como el telón de fondo de cuestiones transversales que no configuran una parte del libro que tiene 3, no configura un capítulo del libro que tiene 13, no configura un epígrafe del libro que tiene decenas, sino que está como impregnando todo el conjunto del libro, aunque evidentemente en el libro haya plasmaciones sobre eso que está ahí impregnando todo su contenido.
En ese sentido, a lo que Lola ha añadido, perdón, a lo que Lola ha expuesto, a mí me gustaría añadir lo siguiente. Nuestro convencimiento, que sometemos a vuestro discernimiento, nuestro convencimiento, que no lo exponemos para convenceros de nada, ni de esto, ni de ningún asunto, lo exponemos como hipótesis para vuestra consideración, para que lo paséis por vuestro sentido común y por vuestro discernimiento. El trabajo de investigación de muchos años acerca de Jesús y del cristianismo, porque este libro tiene muchos años detrás de estudio, de reflexión, de alguna que otra pelea conyugal, muchos años de estudio y de profundización. También este libro tiene detrás lo que entendemos que es un encuentro íntimo con la figura de Cristo, un encuentro que ha ido transformando nuestra vida, que ha ido abriéndonos puertas de espiritualidad absolutamente desconocidas, que nos ha ido posibilitando que Jesús, como si fuera un enorme sol que nos atrae con su fuerza gravitatoria, nos haya abierto puertas que le agradecemos de corazón y que de otra forma estamos seguros que de ningún modo se hubieran abierto. Todo esto nos lleva como hipótesis para vuestra consideración, y repito, no para quereros convencer de nada, el que os planteemos con rotundidad que el cristianismo no es una religión. Y yo sé que esto choca con nuestros sistemas de creencias y con todo lo que nos rodea, donde además hay muchas, no una, sino muchas religiones, entre comillas, y muchas iglesias que giran en torno al cristianismo. No solamente, por supuesto, la Iglesia romana, la Iglesia católica, sino otras muchas iglesias, anglicanas, protestantes, ortodoxas, evangélicas, batistas, etcétera, etcétera. Bien, sometemos a vuestra consideración que una de las conclusiones obvias a nuestro juicio cuando se estudia la figura, la obra y las enseñanzas de Jesús es que Él no constituyó, no fundó, no creó ni por asomo una religión. El cristianismo, ha usado Lola la palabra, es un evento. Un evento. La encarnación, la precipitación de lo crístico, del verbo que lo llama el cristianismo, en un ser humano y a través de un ser humano en la humanidad y a través de la humanidad en la Madre Tierra, eso es un evento, un hito único en la historia de la humanidad, que marca un antes y un después en el devenir de la conciencia humana y de la conciencia planetaria. El cristianismo no es una religión, es un evento extraordinario, único, repito, y que constituye un golpe espiritual, en el mejor sentido de la palabra, en la mesa, para abrir un camino que de otra forma sería imposible en la evolución humana. El cristianismo, entendemos, amigos y amigas, que no es una religión. Y de la misma forma entendemos que Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, no es un maestro. Se le llama maestro, nos sale casi sin darnos cuenta el maestro Jesús. Jesús, Cristo Jesús, no es un maestro. Es algo que va mucho más allá de un maestro. Cristo Jesús, como antes apuntaba, es la encarnación del Verbo en un ser humano. Algo muy especial, que no sucede por casualidad y que no sucede de pronto, porque para que haya un alma encarnada y haya un cuerpo en el sentido estricto con todo lo que conlleva, en condiciones de recibir lo crístico, eso requiere una labor no ya de siglos, sino de miles y de millones de años. Una labor intensa de preparación, donde ahí se han intervenido muchas grandes almas, muchos maestros y maestras que han ido preparando el terreno para que ese evento fuera posible. Y desde luego, ahí están esas grandes almas que salen en nuestra mente cuando contemplamos los siglos previos, los más inmediatos a Jesús de Nazaret. Esas grandes almas que están en las tradiciones orientales. Esa gran alma, sin duda ninguna, que fue la de Siddhartha Gautama, elevado con toda la razón a la categoría de Buda, Buda Gautama, el caso de Lao Tse, el caso de Confucio.
todas las personas, grandes almas que pusieron en marcha la ciencia del yoga, el hinduismo, el taoísmo, el budismo, todas las grandes almas que como Zoroastro actuaron en el Mediterráneo, abriendo también nuevos caminos, los filósofos griegos, desde Pitágoras, Platón, Parménides, los grandes profetas hebreos, los grandes hombres y mujeres, en definitiva, que como maestros y maestras, antes de Cristo estuvieron preparando el terreno. Y Jesús de Nazaret recibe lo crístico y de Jesús pasa a ser Cristo gracias a toda esa preparación de las condiciones adecuadas. Creo que hay un símil que nos puede servir. Cuando hay nubes en el cielo, esas nubes, que a veces son incluso muy negras, a veces, a pesar de ser muy negras, la lluvia no cae, no llueve. Parece que va a llover, parece que las nubes están en condiciones de que la lluvia caiga, pero la lluvia no cae. ¿Por qué? Porque para que la lluvia caiga se tienen que dar una serie de condiciones. No solamente que estén ahí las nubes, sino que además tiene que haber condiciones de temperatura, de viento, climáticas en definitiva, para que se produzca la precipitación, ¿verdad? Pues bien, podemos percibir el verbo, lo crístico, como una lluvia maravillosa que cae, que se precipita sobre la madre tierra, se precipita sobre la humanidad a través de una gran alma encarnada en un ser humano, sin ningún tipo de duda, el alma más potente que jamás ha encarnado en la historia de la humanidad, y que se dan las circunstancias para que lo crístico se precipite sobre él. ¿Y qué es lo crístico? El verbo. ¿Y qué es el verbo? Mencionaba Lola a Juan, el Evangelio de Juan. Creo que muchos sabemos cómo comienza el Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 1. Al principio fue el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y seguimos leyendo y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es la vibración del Padre. Por eso el credo católico en las iglesias se dice engendrado, no creado, porque no es una creación, es una emanación, es el propio Padre, es como la vibración del Padre. Y hasta la astrofísica actual se ha dado cuenta que hay algo que origina el universo y que ese algo que origina el universo vibra y es, como dice la astrofísica contemporánea, la fluctuación del vacío, la vibración, la que pone en marcha una inflación cósmica que da lugar al Big Bang y origina el universo. El Evangelio de Juan nos habla de esa fluctuación, nos habla de esa vibración, nos dice que esa vibración es el propio Dios, el propio aquello que no tiene origen, como decía San Juan de la Cruz. No sé su origen, pues no le tiene, nos dice Juan de la Cruz, pero bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Y es la vibración de eso que no tiene origen, eso es el verbo. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y la vibración de eso que no tiene origen, de aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado y al ser origen de todo lo originado se encuentra presente, inmanente en todo lo originado? ¿Eso cómo se puede precipitar en un ser humano? Ahí curiosamente es la tradición oriental la que nos da la respuesta. En el hinduismo se nos dicen que las grandes fuerzas tienen siempre dos caras de la misma moneda, por expresarlo coloquialmente. La dimensión nirguna y la dimensión saguna. La dimensión nirguna es la metafísica y el verbo, la fluctuación del vacío, es metafísico. Pero nos dice muy bien el hinduismo que lo metafísico también se plasma en lo personal. La dimensión saguna. Es posible que lo que es una fuerza tenga una plasmación concreta. De hecho, en vosotros y en mí, en la medida en que vamos avanzando modestamente en el camino espiritual, se van plasmando fuerzas metafísicas en nuestra vida diaria, aunque no nos demos cuenta. Aquí estamos hablando de algo de mucha mayor envergadura, pero el esquema es el mismo. Y el verbo, Cristo, lo crístico, se precipita en Jesús de Nazaret. Es lo que en los evangelios cristianos tiene ese momento bello del bautizo en el río Jordán. Jesús de Nazaret tiene unos 29 años. Su alma, la más noble que ha encarnado jamás en la historia de la humanidad, ya ha plasmado toda su potencia. Todo ese potencial lo ha hecho real y se han dado las condiciones por lo que ha sucedido desde muchos siglos antes
y en la figura de Jesús de Nazaret para que el Verbo, en su dimensión no nirguna, la metafísica, sino saguna, venga, se precipite y encarne en Jesús de Nazaret. Y esto es Jesús, Cristo encarnado, el Verbo encarnado, un evento único, insisto, en la historia de la humanidad, que hace del cristianismo mucho más que una religión y hace de Jesús mucho más que un maestro. Yo os pediría, Lola y yo os pedimos que reflexionéis sobre esto. Si antes decíamos que el cristianismo es mucho más que una religión, también os recalcamos esta idea para que la reflexionéis. Cristo Jesús no es un maestro, es otra cosa. Pertenece a otra dimensión. Es un evento único al que han contribuido de una forma u otra todos los maestros y maestras, sin duda ninguna, tanto antes como para desarrollar su mensaje después de él. Pero es algo único en la historia de la humanidad. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y para qué y por qué? Un universo que tiene 2 billones de galaxias, cuatrillones y cuatrillones de sistemas solares, miles de cuatrillones, ya los números se nos escapan, ¿verdad? Miles de cuatrillones de planetas. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que el Verbo, lo crístico, esa enorme fuerza a través de la cual se origina el universo mismo, desde aquello que no tiene origen, la vibración del Padre, el Hijo del Padre, a cuenta de que se toma la molestia de encarnar en un ser humano, en este modestísimo planeta, en un contexto de un universo inmenso, donde dice la astrofísica que hay unos 50.000 trillones de planetas similares a la Tierra. ¿A cuenta de qué? Eso nos lleva a entender lo siguiente. Hablaba Lola del plan de salvación, ha citado este nombre. Ciertamente la palabra salvación nos echa un poco para atrás. ¿Salvación? ¿Qué es esto de la salvación? Ciertamente, buscando en el diccionario, no hay ninguna otra denominación que podamos usar como sinónimo. De ahí que también Lola y yo hagamos hecho nuestro esa denominación, plan de salvación. Pero claro, intentando ahondar en ello para que se vea el amor, la belleza, la compasión, el discernimiento que hay detrás de ese plan de salvación. En ese sentido, es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de espiritualidad, cuando estudiamos espiritualidad, cuando estudiamos la sabiduría primordial y perenne, cuando estudiamos las distintas tradiciones espirituales y escuelas filosóficas trascendentes, nos damos cuenta de que los maestros y maestras nos han mostrado el plan cósmico. Hemos hablado de Buda, hemos hablado de Lao Tse, hemos hablado de Confucio, de Zoroastro, de Platón, de Parménides, etcétera, etcétera, de Pitágoras. Todos ellos han puesto a nuestra disposición. Hoy, además, gracias a Internet, lo tenemos ahí, es facilísimo acudir a sus obras, a sus escritos. Nos han mostrado con una gran precisión lo que es el plan cósmico. Gracias a ellos, fijaros ya, los griegos inventaron hace 2500 años el concepto de cosmos. No, esto no es un universo, nos decían ellos, esto es un cosmos. ¿Y el cosmos en qué se diferencia del universo? En que tiene un orden. Hay un orden, hay unas leyes, hay unos principios, hay un movimiento que se expresa en clave de ciclos. Todo tiene su sitio, todo tiene su porqué y su para qué, todo tiene su razón profunda. Y nos enseñaron los grandes postulados de la cosmogénesis, que es como se llama, de la que bebió en primera persona Albert Einstein para desarrollar su gran teoría de la relatividad, por ejemplo. Y esos grandes maestros y maestras nos enseñaron también no solamente cosmogénesis, no solamente lo más metafísico acerca del cosmos y todas sus leyes, y lo que es el origen y de dónde viene. Ellos hablaban de un vacío plenum, ese aquello que no tiene origen y que aparentemente no es nada, pero que contiene todo y que es todo y es capaz de manifestar todo a través de su vibración. Todo eso ya lo habían explicado antes de Cristo en ese plan cósmico los maestros y maestras y está aquí a nuestra disposición. Y también nos habían explicado la historia del planeta y la historia de la humanidad.
es lo que en la ciencia de la espiritualidad se llama antropogénesis. Se nos ha enseñado ya por los maestros y maestras que esta humanidad no es la primera, que la humanidad evoluciona a través de humanidades y que cada humanidad a su vez tiene como procesos internos que son generaciones. Y se nos habla de que antes de esta humanidad hubo otra en la que se detuvo, por ejemplo, Platón, que fue la Atlántida, y que antes de la Atlántida hubo otra que fue Lemuria. Y se nos enseña desde un punto de vista de plan cósmico cómo la humanidad antropogénesis va evolucionando hasta llegar al momento actual a través de distintas humanidades. Ese plan cósmico, antes de que Cristo encarnara en Jesús de Nazaret, ya había sido mostrado. Entonces, ¿para qué encarna lo crístico? Encarna lo crístico por dos motivos. Por un lado, como culminación y por otro lado, como salvación. Y vamos a explicarlo. Ya ha llegado el momento de hablar de esa salvación. ¿Culminación en qué sentido? No busquéis en las enseñanzas de Cristo Jesús ni de sus discípulos, no busquéis lo que ya estaba enseñado. Tenéis que ver esto como si fuera un grado universitario, pongamos por caso. Ahora son 4 años, ¿no? Fundamentalmente, la mayoría de los casos. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Bien, cuando yo daba clases en la universidad, el director de departamento, el catedrático sumo del departamento, decía: yo al último curso, yo doy clase en el curso superior. ¿Por qué? Porque para eso soy el catedrático con más prestigio y con más antigüedad y hago lo que me da la gana. Y yo quiero darle ya a personas que estén a punto de terminar sus estudios, personas que tengan ya un nivel para expresar todo lo que sé y poderlo compartir sin tener que empezar por cosas primarias. Para las cosas primarias estábamos los otros profesores, los que dábamos en primero, en segundo, en tercero, pero el catedrático se reservaba para el curso superior. Pues bien, desde el punto de vista de la espiritualidad, salvando las distancias y entendiendo esto como un símil coloquial, evidentemente, pasa también algo parecido. La encarnación de Cristo es como ese gran catedrático que culmina, es la culminación del grado. Y no va a repetir lo que se ha dicho antes, da por hecho que lo que ya se ha dicho antes, ahí está, para el que quiera entenderlo y atenderlo. Él no va a repetirlo. Él, en sus enseñanzas están impregnadas de lo que ya han dado los otros maestros, pero no vuelve a repetirlo. Por ejemplo, él nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24, le dicen los discípulos: maestro, porque ellos sí le llamaban maestro, tardaron, el día de Pentecostés es cuando se le abre, que estamos dentro de nada a punto de celebrarlo. La verdad es que esta fecha que estamos aquí, este 10 de mayo, es muy bello. Ayer fue el día de la Ascensión, ni más ni menos, y dentro de unos días es el día de Pentecostés, donde a los que habían estado conviviendo con Jesús ya entienden, por fin se les abre ese paráclito, ese espíritu de la verdad del que nos habla Lola. A partir de ahí es cuando de verdad, de alguna manera, integran la grandeza de Cristo como mucho más que un maestro. Y en el capítulo 24, donde todavía le llaman maestro, le dicen: maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Lo podéis leer, capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y contesta Jesús: no, yo no voy a hablar del final de los tiempos, porque no va a terminar nada. No va a terminar el mundo, no va a terminar la humanidad, no. Yo os voy a hablar de los últimos tiempos de esta generación humana. Y habla de cómo serán los últimos tiempos de este ciclo humano en el que estamos, que dará lugar a una nueva humanidad en una tierra restaurada. Pero claro, Jesús no se entretiene para decirnos que es una generación humana. ¿Por qué? Porque ya los maestros previos nos han explicado lo que son las generaciones humanas. Ya nos han dicho que ha estado Lemuria, que ha estado la Atlántida, que está esta humanidad, que es la quinta en la antropogénesis espiritual. Ya nos ha hablado de los distintos periodos, de las distintas generaciones que hay dentro de cada humanidad. Con lo cual Jesús no tiene por qué repetirnos ahora lo que es una generación. Ya han enseñado lo que es una generación. Él utiliza el término en último curso, sabiendo que esto ya se ha impartido en los cursos previos. Hay gente que se plantea o que defiende la idea de que el cristianismo no percibe la reencarnación. Claro que el cristianismo percibe la reencarnación. ¿Cómo no va a percibir la reencarnación? ¿Cómo Jesús de Nazaret,
como el cristianismo, como el gran evento que es, va a tener la hipótesis de que aquí un cuerpo, cada cuerpo viene con un alma debajo del brazo. Un pan y un alma debajo del brazo. Cada cuerpo, un alma. Y que el alma no tiene un recorrido anterior, que el alma no preexiste. Vamos a ver, como decía muy bien uno de los padres de la Iglesia, Orígenes, si el alma subsiste, es decir, después del fallecimiento físico sigue existiendo, si el alma subsiste, antes de nacer preexiste, no puede ser de otra forma, si no estaríamos en una enorme contradicción. ¿Y qué sentido tendría que un alma de pronto apareciera para un cuerpo y en un puñado de décadas de vida, o de años, o de días, se tuviera ganando o no la eternidad, como mantienen las iglesias? Esto tiene sentido común. Si un alma aparece de pronto, encarna en una persona, vete a saber las circunstancias de esa persona, las circunstancias familiares, culturales, socioeconómicas, y por el bagaje de unos poquitos años, que pueden ser días si fallece pronto, ese alma está dirimiéndose la eternidad en la gloria o en el infierno. Pero vamos a ver, esto no es ni siquiera de jardín de infancia, esto es que simplemente no tiene seriedad ninguna, no se sostiene. Y a partir de ahí, claro, cuando estudiamos a los padres de la Iglesia como Orígenes nos habla de la persistencia del alma, nos habla de la reencarnación. Cosa distinta es que cuando el cristianismo se le convierte en lo que no es, una religión, y no solamente una religión de Estado, una religión del Imperio Romano, y a partir de ahí en una religión dogmática, donde los cristianos pasan de ser perseguidos a perseguir a los otros cristianos que no piensan como ellos, que tienen una visión del cristianismo distinto. Es una auténtica aberración si lo reflexionáis. Es algo tremendo. Y a Orígenes, que vivió entre el siglo III y el siglo IV, uno de los grandes padres de la Iglesia, lo declaran hereje en el siglo VI, precisamente porque sus doctrinas hablan con mucha claridad, por ejemplo, de la preexistencia del alma. Pero si analizamos los evangelios, como podéis ver si leéis el libro, la reencarnación está presente. No la explica Jesús porque no tiene por qué explicarlo, es que ya está explicado, pero está presente. Está presente cuando, por ejemplo, os pongo solamente un botón de muestra, está Jesús con sus discípulos y se encuentran con un ciego de nacimiento. Apuntar este dato, por favor. Este señor, este hombre, es ciego de nacimiento. No nació viendo y tuvo un accidente, una enfermedad, no, ciego de nacimiento. Y se acercan a él y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿esta persona por qué es ciega? ¿Es por su culpa? ¿Es por culpa de sus padres? ¿Cómo que por su culpa? Si ha nacido ciega. ¿Qué culpa puede haber si ya viene ciego de nacimiento? Ha nacido, cuando ha salido del vientre de la mamá, ya es ciego. ¿Qué culpa puede haber? ¿Y qué es eso de la culpa de los padres? Y Jesús les contesta, no es ni por su culpa ni por culpa de sus padres. Es para dar testimonio de Dios, es para dar testimonio de su divinidad. Cualquiera que se haya tomado la molestia de, no en el último curso, sino en los cursos anteriores, de acercarse a lo que nos enseña la espiritualidad, ¿de qué están hablando los discípulos y Jesús? De reencarnación, de karma y de dharma. El karma, relaciones de causa y efecto que trae de una vida anterior. El dharma, el propósito de vida que traes a esta vida. Y le están diciendo los discípulos, maestro, esta persona es ciega por karma propio de una encarnación suya anterior, o por karma familiar, que también se da. Es esa la razón de ser. Y Jesús le dice, no, esto no es un tema kármico. Esto tiene que ver con su dharma, con su propósito de vida. Esta persona ha elegido nacer así, con esta tara, podríamos decir, porque entiende que de esta forma se dan las circunstancias para que su alma no caiga en la tibieza y le saque jugo a esta encarnación. El milagro del ciego de nacimiento es un exponente claro de que la reencarnación está ahí, pero Jesús no se pone a explicar lo que es la reencarnación porque ya está explicado. Por cierto, también en el tema de la reencarnación hay otra cosa importante. Tampoco hay que dedicarle ya mucho tiempo porque quedan muy pocas. Y como quedan muy pocas, pues no tenemos que estar dándole más vuelta al asunto, no vaya a ser que nos distrayamos, porque ya no quedan muchas reencarnaciones.
ya hace 2000 años quedaban pocas, no digamos ya en estos momentos. Y Jesús no quiere que nos distraigamos. No, sácale jugo a esta vida, tienes que sacarle jugo a esta vida. No pienses que vas a tener nuevas encarnaciones, nuevas oportunidades, que sí, que alguna va a haber, pero sácale jugo a esta vida, la lámpara de aceite, ¿no?, que tenemos en la portada del libro. Esta preciosa lámpara de aceite como metáfora del alma que tiene que evolucionar en autoconsciencia, que nos habla también en el Evangelio de Mateo, en este caso, en el capítulo 25. Jesús culmina. No busquéis en Jesús el plan cósmico. Es la culminación de las enseñanzas sobre el plan cósmico, pero hay que buscar las enseñanzas de los cursos anteriores en los maestros y maestras que los precedieron. ¿Entendéis lo que estamos compartiendo? Y claro, cuando nos ceñimos solamente a las enseñanzas de Jesús y de ahí intentamos sacar el plan cósmico, pues es un disparate, no puede ser. Es como si por lo que dice el catedrático en el último curso intentáramos sacar todo lo que se ha enseñado en todos los cursos anteriores. Pues no puede ser. Es la culminación. Y a partir de ahí estudia, profundiza, ahonda en lo que han enseñado los maestros y podrás percibir cómo Cristo lo culmina. ¿Y la salvación por qué? Pues por un tema muy sencillo. Hace muchos miles, posiblemente millones de años, en una generación humana que arrancó la humanidad adelante, esto os puede parecer ciencia ficción. Os garantizo que esto está dicho y expuesto por sabios y sabias acreditados, por personas de una enorme profundidad espiritual e intelectual. Cuando se nos habla de Adán, cuando se nos habla de Eva, no se nos está hablando de un hombre y de una mujer, se nos está hablando de una humanidad, de un colectivo humano, la humanidad de una época determinada. De hecho, si leéis el Génesis, y eso las iglesias no saben explicarlo, aparece mucha gente inmediatamente. Oye, ¿cuánta gente hay aquí? Están Adán y Eva y ahora un montón de gente. Permitidme, no voy a hacer un chiste fácil sobre Eva, pero bueno, es para hacer un chiste fácil sobre Eva. ¿De dónde sale tantísima gente de pronto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que no está hablando de un hombre y una mujer, nos está hablando de una generación humana que es el arranque de la Atlántida, es la primera generación, la primera etapa de la Atlántida. Y lo que nos narra muy bien, no solamente el Génesis, también las otras tradiciones espirituales, es que en esa humanidad adámica, el arranque de la Atlántida, la humanidad es verdad que con interferencias externas, es verdad que con interferencias involutivas. Ahí está la serpiente que es Satanás provocando, pero finalmente es la humanidad la que en libre albedrío muerde la manzana. Y morder la manzana, ¿qué significa? Que la humanidad en libre albedrío se aleja de la divinidad. De la divinidad y de la divinidad que está también en nosotros. De la divinidad de aquello que no tiene origen y es origen de todo lo originado, y de la divinidad que también está en nosotros. Esa divinal esencia, esa llama de amor viva de la que nos habla San Juan de la Cruz. Y la humanidad se aparta, se aleja. ¿Sabéis qué significa pecado etimológicamente en griego clásico? Pecado no significa culpa, no significa castigo, no, significa alejamiento. Es como el que tira una flecha y la flecha en lugar de ir a la diana se separa, se aleja, se aparta. Pecado es alejamiento. Y cuando se habla de pecado original, se está hablando de una fase de la humanidad, la humanidad adámica, que en libre albedrío, aunque se le provoca, pero finalmente las consecuencias álmicas son, porque es una decisión en libre albedrío, se aparta, se aleja de la divinidad y toma un camino distinto, un derrotero distinto. Un derrotero que inevitablemente va yéndose de lo trascendente, se va alejando y se va yendo hacia lo intranscendente. Una humanidad cada vez más egoica, más egoísta, más deshumanizada, más desnaturalizada. La humanidad en libre albedrío se aparta del camino evolutivo natural y se aleja. Y nos dicen actualmente las iglesias, el pecado original se transmite de padres a hijos.
vaya problemón que tenemos por delante. Si no hay reencarnación tenemos un serio problema, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿Que eso va en los genes? ¿Cómo que el pecado original de hace tantísimo tiempo se transmite de padres a hijos? Esto no somos niños, chicos, nos tenemos que hacer las grandes preguntas. ¿Esto se sostiene? ¿Cómo que pasa de padres a hijos? ¿En qué? ¿En los espermatozoides, en el óvulo, en la genética? ¿El pecado original, que es un espermatozoide tipo HB-1? ¿Esto qué es? Bueno, lo cierto es que cuando tenemos en cuenta el plan cósmico que ya se nos ha enseñado y lo completamos con la enseñanza de Jesús, todo cuadra. No mire usted, aquí lo que sucede es que no Adán y Eva, sino la humanidad en su conjunto y todas las almas encarnadas en aquel momento de aquella humanidad se aleja, pecado, alejamiento, se aleja. Y a partir de ahí, ese alejamiento no es que lo llevemos de padres a hijos, es que lo llevamos álmicamente porque nos hemos alejado. Y esto no nos gusta. Si yo os digo que vosotros estabais en esa humanidad y que vosotros en libre albedrío os habéis apartado de la divinidad, que vosotros en libre albedrío os apartasteis de lo trascendente, hablamos de vosotros álmicamente. Y desde entonces llevamos un derrotero de alejamiento, de separación de lo trascendente, de lo divino, de la evolución natural, imbuido de lo involutivo, de lo satánico, porque todo ese egoísmo, todo ese egotismo, todo ese economicismo, materialismo, toda esa deshumanización, toda esa enfrentamiento y daño a la naturaleza, todo eso es puramente satánico. Todo eso es la lógica consecuencia de una humanidad de almas encarnadas ahora, pero que ya nos encarnamos hace mucho tiempo y que venimos, en cada encarnación, venimos reproduciendo el alejamiento. Ese es el pecado original. Y ahí está el plan de salvación. Diréis, ¿qué significa el plan de salvación? Me voy a expresar como si estuviéramos, ahora nos vamos a hacer todo un poco pequeño y como si estuviéramos hablando de un modo un tanto primario, ¿vale? Pero creo que nos podemos entender. Vamos a suponer que nos imaginamos a Dios. Eso es una estupidez. Dios no tiene nada que ver con nada antropomórfico, ¿vale? Y hay una humanidad, una humanidad que hay en un planeta, en el planeta Tierra, que en un momento concreto, en la primera parte de la Atlántida, esa humanidad, las almas encarnadas, la vuestra, la mía, por cierto, encarnadas en ese momento, se alejan de esa divinidad, la rechazan y cogen el camino opuesto, en lugar del camino evolutivo y trascendente, el camino egótico e involutivo. A partir de ahí, seguimos con este símil un tanto primario. ¿Dios qué hace? En libre albedrío nos hemos apartado. ¿Qué hace? Dios se nos dice en todas las tradiciones esos atributos, esos nombres, atributos de Dios, de los que nos hablaba Lola, que entre sus atributos está la justicia. Dios es justo. Y si nos hemos apartado en libre albedrío, corresponde que hagamos frente a las consecuencias de esa decisión que hemos adoptado. Eso es justicia. Pero también sabemos que Dios es misericordioso. Y si es misericordioso, tiene como una inclinación a pasar la mano. Decir, bueno, no pasa nada. Pero claro, el no pasa nada, la misericordia, choca con la justicia. Si soy justo, no soy misericordioso. Y si soy misericordioso, no soy justo. ¿Entendéis el dilema? Planteándolo en clave primaria, como de una forma muy sencilla de explicarlo. La respuesta ante ese dilema, ¿cuál es? El amor. No hay otra respuesta posible. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, salvando la enorme distancia en nuestra vida cotidiana, porque a veces vivimos situaciones de tensión en nuestro día a día, entre ser justos y ser misericordiosos. Ante esa tensión, si se os da alguna vez en vuestra vida, la respuesta de Dios está muy clara, el amor. Es la única respuesta posible. Lo único que hace compatible la justicia y la misericordia es el amor. Y el amor es lo que precipita, lo que es el telón de fondo de la precipitación de lo crístico en este planeta. Lo crístico se precipita en este planeta en un acto de amor. La fuerza cósmica fundamental,
la vibración del Padre que da lugar al universo entero. Encarna en un ser humano, en este modesto planeta perdido en una galaxia entre los 2 billones de galaxias, por amor. Y lo hace para darnos una oportunidad de lo que en el Nuevo Testamento se llama el rescate. El Verbo encarna y ofrece su vida como rescate de aquello que vosotros y yo álmicamente hicimos en aquella fase de la humanidad adámica. Y el rescate es la posibilidad de que reconduzcamos el camino. El rescate es que una puerta que estaba cerrada se abre. Eso no significa que te empujen a que pases la puerta, ahora ya es cuestión tuya. Pero la encarnación de Cristo, amigos y amigas, posibilita que la puerta que estaba cerrada, porque nosotros al alejarnos en libre albedrío le habíamos dado un portazo a lo trascendente y a la divinidad, esa puerta que estaba cerrada se ha abierto. Y es muy bello, si profundizáis en los textos cristianos, en el Nuevo Testamento, esa figura del rescate, que nos puede parecer un poco rara la primera vez que la leemos, es de una enorme belleza. Se nos dice que Jesús, una vez que fallece físicamente, resucita y asciende a los cielos, cosa que hemos conmemorado en el día de ayer, al Padre, en esa relación íntima que tiene, ofrece todo lo que ha hecho como rescate de la humanidad. Se abre la puerta y pone sobre la mesa una vida perfecta. Y Jesús vive una vida perfecta. Cristo encarnado vive una vida perfecta para que la puerta se abra. ¿Y cómo no vamos a estar alegres, amigos y amigas, cuando hablamos de Jesús de Nazaret? Como decía al principio, que se ha abierto la puerta, que una puerta que vosotros y yo habíamos cerrado de un enorme portazo, alejándonos de la divinidad y de lo trascendente, gracias a Cristo se ha abierto. Tenemos que estar en celebración. Y eso sí, tenemos que vivir de una forma que en lugar de alejarnos, nos vaya ligando, nos vaya uniendo, nos vaya acercando a esa divinidad. ¿Quién no ha oído la parábola del hijo pródigo? Qué bella, ¿verdad? El hijo que se aparta. Padre, dame mi herencia, que me voy a vivir mi vida. Eso es lo que hicisteis vosotros, lo que hizo mi alma, lo que hizo la humanidad al principio de la Atlántida. Se aleja del Padre a vivir su vida. Y la parábola del hijo pródigo que nos dice que en un momento determinado el hijo quiere volver. Y cuando quiere volver, ¿qué sucede? El Padre lo estaba esperando. Al Padre no hay que llamarlo, el Padre te está esperando con los brazos abiertos. El Padre del hijo pródigo lo está esperando con los brazos abiertos y lo recibe sin ningún tipo de reproche. No le echa nada en cara. No le dice, hay que ver que te fuiste, hay que ver que te habrá gastado la herencia, vete a saber cómo. No, el Padre es amor y lo recibe con los brazos abiertos y no hace falta avisarlo porque te está esperando. El Padre nos está esperando y la puerta está abierta. Y esa puerta está abierta por el evento crístico. De ahí la enorme importancia que tiene el evento crístico. Esto es el plan de salvación, la posibilidad del rescate. Y fijaros que para ese rescate, ¿qué había perdido la humanidad en su camino? Habíamos perdido una vida perfecta. Porque la humanidad, hasta ese momento, hasta esa humanidad adámica, íbamos siguiendo una evolución natural, que se nos narra muy bien en las tradiciones espirituales como el paraíso, como el jardín del Edén. El jardín del Edén, el paraíso, que es una humanidad que vive en armonía con ella misma, en simbiosis con la naturaleza y que evolucionaba, porque tenía un camino evolutivo largo por delante, pero evolucionaba en equilibrio, en armonía, en paz, con una visión trascendente de la vida, con sinergia y simbiosis con todos los reinos de la naturaleza. Era una humanidad, entre comillas, que evolucionaba perfecta. Y sin embargo, nos apartamos. Y para que el rescate sea posible, si se ha perdido lo perfecto, hace falta dar algo que sea perfecto. Cuando hay un rescate se paga algo, ¿verdad? ¿De qué se trata de rescatar? El que podamos volver a una vida perfecta. El que podamos volver a lo que realmente somos y a ese abrazo y ese vivir con la presencia de la divinidad en nuestras vidas, en lo personal y en lo colectivo. Y para eso, amigos y amigas, se necesitaba pagar un rescate de una vida perfecta. Para volver a una vida perfecta, se necesitaba pagar el rescate de una vida perfecta. Y esto tiene que ver con lo que algunos autores han llamado el misterio del Gólgota.
¿Tanto tenía que sufrir Cristo Jesús? ¿A tanto tenía que llegar? ¿Era necesario? ¿Era necesario de que lo cogiera, vamos, de que fueran a por él? De que cuando lo ponen delante de Pilatos, que ve claramente que es un buen hombre, aunque no hay nada de que por qué condenarlo, pero en fin, ante la insistencia del Sanedrín y de los judíos, de las fuerzas involutivas que van contra Cristo Jesús, Pilatos, ¿qué es lo que hace? Lo condena a sufrir latigazos de una manera atroz. El sudario de Turín, la sábana santa de Turín, perdón, el sudario de Oviedo, lo pone muy bien de manifiesto. Con puntas de hierro lo estuvieron flagelando de una forma tremenda. El cuerpo de Jesús quedó absolutamente abierto, lleno entero de heridas, en carne viva, porque fue flagelado salvajemente. Y Pilato lo pone delante de esos judíos, de esa muchedumbre. Ya está castigado. Pero esa muchedumbre y esa fuerza involutiva dijeron, no, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato, en el derecho romano, que todavía hoy lo conocemos, comete una enorme injusticia, porque él ya había juzgado a Jesús y le había condenado. ¿A qué? A ser flagelado salvajemente. Ya estaba cumplida la condena, no se puede juzgar dos veces a la misma persona por los mismos hechos. Sin embargo, la insistencia es tal que, aunque se lava las manos, eso álmicamente vale de poco, permite que se le crucifique y da luz verde a la crucifixión, con lo cual se le condena otra vez. ¿No se podía haber quedado el tema en la flagelación, que ya fue algo salvaje? ¿Por qué Cristo encarnado tiene que vivir ahora lo que le queda por delante? La tortura. Siguió manteniendo, fue nuevamente flagelado. Un cuerpo que ya estaba en carne viva, fue vilmente torturado. Y al amanecer se le pone encima una cruz. Por los restos que tenemos en las sábanas santas sabemos que ya se había roto el hombro, ya se le había dislocado un hombro de tanta tortura que había sufrido, y a pesar de eso se le pone una enorme cruz para que haga el camino hacia el Gólgota para ser crucificado. Y se le clava en un madero. No sé si habéis pensado alguna vez lo que es estar clavado en un madero, sobre todo cuando tiene ya el cuerpo lacerado. La agonía es tremenda, porque tu cuerpo está en carne viva, de tal forma que la tensión hace que vayas bajando tu cuerpo. Y al bajar te ahogas. La única forma de que no te ahogues es hacer un esfuerzo y enderezar el cuerpo. Pero claro, como el cuerpo está en carne viva, al enderezarlo roza con la madera, con lo cual el dolor es terrorífico, no se sabe qué es peor, si dejarte caer y morir asfixiado o intentar de alguna forma respirar. La situación es tremenda. Y esto fueron muchas horas. A Jesús lo prenden al caer la tarde en la noche del jueves y fallece sobre las 15 horas del viernes. ¿A cuenta de qué tanto sufrimiento? ¿Masoquismo? No. Era la foto necesaria, permitidme que me exprese así, para que quede absolutamente claro que era una vida perfecta. Porque si se le flagela, se puede tener la duda, bueno, pero si se le hubiera dado más fuerte, lo mismo reniega. Si se le hubiera dado más fuerte, lo mismo no era tan perfecto, ¿sabe? Lo mismo, de alguna manera le aparece la clemencia, empieza a pedir perdón, sigue y sigue y sigue y sigue hasta la situación extrema que os acabo de describir. Y cuando Jesús expira, imaginaros, la tierra se conmueve. Claro que es cierto que se levantó un viento enorme, tembló la tierra, las tumbas se abrieron, pero no lo veáis esto en clave de miedo, es en clave de alegría. Él lo dijo en la propia cruz, todo está cumplido antes de expirar, todo está cumplido, está hecho. ¿Y qué está hecho? Está hecho su misión, para lo que Cristo desciende, se precipita con nosotros, para que el rescate sea posible. Es un acto de amor tan impresionante que esta sociedad, donde el amor brilla por su ausencia, no puede entenderlo. Me refiero a este sistema, como decía Lola. Entre otras cosas porque Jesús es muy claro al respecto
Él nos dice quién gobierna este sistema, para que no hagamos especulaciones, ¿eh? Él dice con claridad, cuando va a ascender a los cielos precisamente, yo asciendo, estaré con vosotros, nunca os voy a dejar, volveré y mientras tanto ya sabéis, os quedo con el gobernante de este mundo. El gobernante de este mundo es Satanás, es lo involutivo. Satanás no es una ficción, es otra de las cosas que en el libro desarrollamos con claridad. 118 veces se hace mención a Satanás con distintos nombres, la bestia, el dragón, o a los demonios en la Biblia, 118 veces. La oración del Padre Nuestro todavía, en Reina Valera, en algunas Biblias lo encontráis, la oración del Padre Nuestro que Lola nos ha recordado, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El traer aquí en presencia lo que son los atributos, santificar es hacer presente los atributos de la divinidad, que están como huellas en nosotros porque somos hijos suyos, porque tenemos la divinal esencia en nosotros. Eso es santificar su nombre. Esa oración, ¿cómo termina? Termina diciendo, lo tenéis en muchas de las Biblias, que no se ha cambiado en su mensaje original, y líbranos del maligno. Amén. No dice líbranos del mal, líbranos del maligno. El mal no es una cosa, sí, es una cosa abstracta, evidentemente. Estamos en un mundo lleno de maldad. Pero aquí se está haciendo referencia y Jesús habla con claridad de la figura satánica, de la figura del maligno y de los que están con él haciendo de las suyas. Esos que ya interfirieron en esa humanidad adámica a la que he hecho mención y que gobiernan este mundo. Y ante la gran pregunta que a veces nos podemos hacer, bueno, ¿y por qué a cuenta de que Satanás gobierna este mundo? Entendiendo por este mundo no la madre tierra. No, Satanás no gobierna la madre tierra. No gobierna el planeta, no gobierna los reinos de la naturaleza. Gobierna este sistema. Eso sí, este sistema sí. Este sistema socioeconómico. El entramado político institucional que depende del sistema socioeconómico, el complejo tecnológico militar que depende del entramado político institucional y del sistema socioeconómico, eso sí está gobernado por Satanás. Y cuando Jesús de Nazaret, de Jesús pasa a ser Cristo, es decir, cuando en Jesús de Nazaret se precipita lo crístico, se ejemplifica en el bautizo en el río Jordán, a partir de ahí Jesús va a comenzar su vida pública, de 3 años y algo. Lo primero que hace Cristo Jesús, porque ya es Cristo Jesús, lo primero que hace Cristo Jesús, ¿qué es? Se retira al desierto, 40 días y 40 noches. Y cuando está en el desierto, de las cosas que los evangelios todos nos cuentan, es que se le aparece Satanás. Y Satanás intenta de alguna forma desviarlo, apartarlo de su camino. Intenta convencerlo para que no lleve a cabo lo que Satanás sabe que es su fin. Porque mientras que esté la puerta cerrada, el triunfo de Satanás está asegurado. Una vez que la puerta se ha abierto, Satanás ya no triunfa, porque las almas estamos en disposición de salir del camino que habíamos cogido y utilizando el rescate, volver al Padre o al Hijo pródigo, sabiendo que además el Padre siempre nos está esperando de manera amorosa. Y Satanás, entre las cosas que le dice a Jesús, narran los evangelios que lo sube a un monte muy alto y le plantea, ¿ves? Aquí están todas las riquezas y poderes de este mundo. Aquí están todas las riquezas y poderes de este mundo. Serán tuyos, son tuyos si te postras ante mí. Jesús no se postró. Ha habido almas y hay almas que están postradas ante Satanás. Y recogiendo sus migajas, parecen que son los gobernantes de este mundo, los poderosos. Realmente no tienen ningún poder. Son las migajas que le da lo satánico. Y en esa escena del desierto, cuando Satanás le dice a Jesús, todo esto será tuyo si te postras ante mí, dice algo tremendo que a Lola y a mí nos ha turbado durante años. Porque nos dicen los evangelios que Satanás le dice a Cristo Jesús, todo esto será de ti
y te lo puedo dar porque me ha sido dado. Satanás le dice a Cristo que los poderes de este mundo, las riquezas, se lo puede dar porque a él, a Satanás, le ha sido dado. ¿Quién diantres le ha dado a Satanás la riqueza y los poderes de este sistema, de este mundo? Esta pregunta a nosotros nos ha conmovido. Como hipótesis para vuestra consideración, hoy lo tenemos muy claro y lo ponemos sobre la mesa, lo desarrollamos en el texto. Nosotros. Somos nosotros los que le hemos dado ese poder. Cuando decidimos en libre albedrío renunciar a la divinidad y alejarnos, pecado original, en ese momento le dimos todo el poder. ¿Quién le ha dado el poder a él? Nosotros, se lo hemos dado nosotros. Y él lo gestiona a su modo, a lo que corresponde como ser involutivo que es. Esto es, amigos y amigas, el plan de salvación. Un plan de salvación maravilloso, ejemplar, donde el amor está en su plena manifestación y que nos ayuda a entender, una vez más, es otra manifestación más, que Cristo es mucho más que un maestro. Es un evento único en la historia de la humanidad que marca un antes y un después. Y claro, el plan de salvación tiene después una serie de consecuencias individuales y colectivas. De una forma enormemente resumida y sintética. Práctica de vida individual y camino colectivo. El plan de salvación implica, para pasar la puerta, para que ese rescate que está ya abierto se haga factible, para que eso sea factible, se nos muestra por parte de las enseñanzas de Cristo Jesús una práctica de vida individual y también la importancia de estar atento a lo colectivo. Para esa práctica de vida individual y para el camino colectivo, no olvidéis algo muy importante. Cristo no se ha ido. Ciertamente el Verbo se eleva, lo describen muy bien los evangelios con la ascensión, pero lo crístico ha impregnado el planeta. Lo crístico ha impregnado la conciencia humana, ha impregnado la conciencia planetaria. Cosa distinta es que vosotros o yo queramos mantenernos en la inconsciencia, pero se ha abierto la puerta a una conciencia que está impregnada de Cristo. El cuerpo energético de Cristo, que es lo que las tradiciones espirituales llaman el cuerpo etérico, se abre. Esa nube de la que nos hablan los evangelios en la ascensión es la nube del cuerpo energético, porque el espíritu de Cristo, el Verbo, sube, lo que ha sido su cuerpo físico, que se desintegra en el sepulcro, de ahí que nunca se va a encontrar el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Cristo es un cuerpo humano, físico, pero que se ha cristificado y no entra en descomposición. Se descompone y su desintegración hace que se mezcle con la propia tierra. Y el cuerpo energético que todos tenemos, lo que se llama cuerpo etérico, energético, cuerpo vital, los nombres son muy distintos a lo que le asociamos los chakras, los nadis que nos habla el yoga. Ese cuerpo etérico, cristificado, cuando Cristo sube, ese cuerpo etérico se disuelve y se impregna con el etérico de la Madre Tierra. Y no olvidéis esto, la Madre Tierra está cristificada desde hace 2000 años. Si queréis ver a Cristo de una forma palpable, mirad la naturaleza, mirad las piedras y los montes, mirad las aguas, las plantas y los árboles, mirad a los peces y a los animales, mirad a la naturaleza, ahí está Cristo. Por eso precisamente esta humanidad satánica arremete con toda su fuerza, hasta el no va más, como hizo en su momento con Cristo Jesús, contra la Madre Tierra y contra todos los reinos de la naturaleza, porque ahí está Cristo en su máxima expresión, porque vosotros y yo tenemos autoconsciencia. Y en libre albedrío tenemos que decidir si pasamos la puerta o no. Esa puerta que el rescate ha abierto, tú, yo, tú, en libre albedrío tenemos que decidir si la pasamos o no. Pero todos los reinos de la naturaleza
todas las formas de vida que no tienen autoconsciencia, que no tienen, entre comillas, libre albedrío, ya han vivido la cristificación. Y esto las fuerzas involutivas lo saben perfectamente y no lo pueden soportar. Máxime cuando sabe que va a llegar un momento determinado en el que la Madre Tierra, un ser vivo precioso, que también es nuestra madre. Tenemos bastantes madres, ¿eh? Tenemos nuestra madre genética de sangre, maravillosa, a la que evidentemente tenemos que querer mucho. Tenemos la madre de Jesús de Nazaret, María, que también es nuestra madre, no lo olvidéis, que nos abraza con su manto, y esto no es un tema retórico, es una realidad. La madre de Cristo Jesús, la madre de Jesús en el que puede encarnar Cristo, esa madre nos acompaña, esa madre está con nosotros con su manto amoroso, es también nuestra madre. Y tenemos a la Madre Tierra, que es también nuestra madre. Y cuánta paciencia está mostrando la Madre Tierra, cuánta paciencia están mostrando todos los reinos celestiales. Porque con la esperanza de que cada vez más almas pasen la puerta, se está esperando, se está esperando, se está esperando. Yo diría que ha llegado un momento en el que estamos ya en la prórroga. Y todavía, a ver si todavía hay algún alma que puede pasar la puerta. Y las demás almas, a lo mejor muchas de las que estáis aquí, a lo mejor os preguntáis, hombre, pero venga ya, ¿no? Sí, pero vuestra alma tiene amor. Y mientras que se vea que hay una oportunidad de que otra más pueda pasar, venga, merece la pena la espera, merece la pena tanto sufrimiento si esto vale para que un alma pueda también pasar la puerta. Aunque habrá un momento determinado en el que ya las almas que no hayan pasado, es decir, que no tengan el nivel de aceite en la lámpara necesario para formar parte de la nueva humanidad, ya no tendrán opción. Ya se habrá generado un clima de iniquidad en el planeta, que las que tengan el nivel de aceite lo tienen, y las que no lo tengan, ya es imposible que lo tengan. Quizás ese momento, nadie sabe ni el día ni la hora, lo dice Jesús muy claramente, quizá ese momento no está lejano, que se dan ya tales circunstancias que ya quien lo ha visto, y quien no lo ha visto, pues no lo ha visto. Y ya no tiene sentido, por tanto, esta prórroga donde tantos seres humanos y tantas formas de vida en este maravilloso planeta están sufriendo tanto. Estamos en un momento bellísimo, en un momento precioso, que tenemos que contemplar con alegría. Y Jesús de Nazaret, como decía antes, nos enseña lo que tenéis que hacer cada uno de vosotros y yo para pasar la puerta, y que también nos enseña el camino colectivo. Lo que significa la práctica de vida, él lo dice con toda claridad. Tenéis que nacer de nuevo. Lo desarrolla, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, pongamos por caso, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Pero lo constriñe, lo sintetiza en eso que encontramos en el Evangelio de Juan, cuando a ese gran rabí judío que se hizo seguidor de Jesús finalmente, Nicodemo, le dice: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta: pero ¿cómo podemos volver al vientre de nuestra madre? Y Jesús le dice: Nicodemo, tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando. Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, para remarcar la importancia de nacer de nuevo. ¿Qué significa, amigos y amigas, nacer de nuevo? Hay una escena en los evangelios donde Jesús, a una persona que quiere seguirlo, le dice: bueno, pues si me quieres seguir, sígueme. Pero esta persona le dice: sí, te voy a seguir, pero espera, porque voy a enterrar a mi Padre. Y Cristo Jesús, que es el amor encarnado, le da una contestación que nos puede sorprender. Deja que los muertos entierren a sus muertos. A un hijo que quiere enterrar a su padre, le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta frase es evidentemente una provocación, y es una provocación que no va dirigida tanto a esa persona como a nosotros. La gran pregunta es: ¿estamos muertos? Nacer de nuevo significa morir a la muerte. Tenemos que morir a la muerte en la que desde esa humanidad adámica nos hemos metido. Aparentemente estamos vivos, físicamente hablando, pero espiritualmente estamos muertos. Somos zombies. Nos creemos vivos, pero no lo estamos.
sin ánimo ninguno de juicio, descriptivo. Nos asomamos ahí, a ese centro de Sevilla. Segura, sin ningún tipo de duda, habrá muchas personas vivas espiritualmente, pero que nos encontramos también una enorme cantidad de personas muertas. Sí, andan y se hacen fotos y toman cerveza y van a un sitio y a otro, pero están muertos. Han convertido la vida en un puro acto de supervivencia, lleno de ansiedad, de sufrimiento, de miedo. Una ansiedad y un miedo que los lleva a estar cogiendo aviones permanentemente, a estar viajando como locos continuamente, huyendo, no saben ni de qué. Están huyendo de ellos mismos, están huyendo de la muerte que pueden percibir en ellos mismos. Ha llegado el momento, amigos y amigas, quizá esté hablando a los que no le tengo que hablar, porque ya la inmensa mayoría de vosotros, a lo mejor todos, ya habéis muerto a la muerte y habéis empezado ya el camino del nacimiento de nuevo. Pero es tan importante que nos demos cuenta que tenemos que morir a esa muerte y que si no vivimos espiritualmente, esto no es vida, es simplemente un tema biológico, físico, con un poquito de años y asunto solucionado. La vida abundante, la vida plena, que es a la que nos reclama con esa verdad a la que ha hecho referencia Lola Cristo, es una vida plena, una vida abundante que se basa en ese nacer de nuevo, que recuperemos el camino de lo trascendente, que percibamos el ser que hay en nosotros. Y hombre, a lo mejor lo que San Juan de la Cruz nos dice nos puede parecer un exceso, pero no está mal tenerlo como brújula, porque él nos dice que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Fijaros qué palabra del gran maestro Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, en una de sus cartas, el más perfecto grado de perfección al que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. ¿Qué es la transformación en Dios? La transformación en Dios no es que tú seas Dios. La transformación en Dios significa que en ti está la huella de la divinidad, que en ti está la presencia de una divinal esencia, esa huella, esa presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado, y hacerla patente, hacerla real. Eso es a lo que estamos llamados. Y teniendo en cuenta además que estamos en un camino colectivo. Están terminando los tiempos de una generación humana. La Madre Tierra va a tener una elevación de su frecuencia vibracional. Y en esa tierra restaurada van a estar las almas que tengan una frecuencia vibracional apta, en armonía, en sintonía con la nueva frecuencia vibracional de la Madre Tierra. Nos dicen los textos cristianos que esto será como un relámpago. Esta elevación vibracional será como un relámpago que irá de oriente a occidente. Y podremos percibir que a partir de ese relámpago, unos estarán y otros no estarán. Y esto puede sorprendernos, pero si pensáis en clave de lo que la ciencia nos enseña hoy, no nos sorprende. Si esto se eleva vibracionalmente, todos los que vivimos aquí, estaremos aquí o no en función de nuestra frecuencia vibracional. Si al subir el ascensor de la frecuencia vibracional de la Madre Tierra, nosotros tenemos una frecuencia vibracional, lámpara de aceite, aceite en la lámpara, en sintonía con la vibración alta de la Madre Tierra, de la Tierra restaurada, estaremos en ella. La nueva humanidad en la Tierra restaurada. Y si no, pues no estaremos. Por eso, si estamos aquí, y seguro que vamos a estar, si estamos aquí, pues percibiremos que otros no están. Unos estarán y otros no estarán, que es lo que el cristianismo denomina el corte. Y ante la gran pregunta, y termino, aunque ya ha quedado implícito, incluso explícito, ante la gran pregunta de cómo pasar la puerta, ante la gran pregunta de cómo entrar en este ascensor que simbólicamente acabo de compartir, amigos y amigas, la respuesta es muy sencilla. Le podemos dar muchas vueltas. Podemos expresarlo de 1000 maneras. Podemos usar terminología más metafísica o más de primera mano. Pero realmente lo que nos corresponde hacer con nuestra vida para sacarle jugo, para aprovechar ese rescate, ese plan de salvación que culmina el plan cósmico en este planeta, para sacarle jugo a ese rescate y para poder entrar en ese ascensor y estar ahí para cuando el ascensor suba,
lo podemos expresar de muchos modos, pero tenemos una circunstancia que juega a nuestro favor. Y es que un sevillano, una persona nacida en Sevilla, lo expresó de un modo tan potente y tan sencillo que yo creo que es la mejor forma de concluir este acto. Me refiero a don Antonio Machado. Antonio Machado, una persona insigne, modesta, humilde, sabia, creativa, amorosa, veraz, buscador de la verdad, que como buscador de la verdad no gustaba al sistema. Por cierto, ni a los unos ni a los otros. Y que en sus apuntes íntimos, ese texto precioso que se llama Apuntes íntimos, nos dice que la Iglesia de Roma es una plasmación del pragmatismo de Occidente y que tiene de Cristo solo lo justo para defenderse de él. Tiene de Cristo solo lo justo para defenderse de él. Y Antonio Machado, en su humildad, en su sencillez, tiene una serie de poesías que se han hecho populares gracias a las versiones de Joan Manuel Serrat, como muchos sabemos. Una de esas poesías tiene como título Autorretrato. Y en el autorretrato, Antonio Machado habla de sí mismo, de ahí la denominación de autorretrato. Y en ese autorretrato, hablando de sí mismo, dice: soy un buen hombre en el buen sentido de la palabra. Nacer de nuevo, la plasmación de ese nacer de nuevo, con la brújula de la transformación en Dios, con la estrella polar de la transformación en Dios que nos habla San Juan de la Cruz, pero el camino en esa orientación, ese tomar el ascensor, ese pasar por la puerta que se ha abierto a través del rescate, esto, amigos y amigas, consiste ni más ni menos que en ser una buena persona en el buen sentido de la palabra. Y que ningún ser humano diga, porque miente, que no sabe cuándo en su día a día es o no una buena persona, porque está mintiendo. Cualquiera que se mire a sí mismo 5 segundos ante las cosas que estamos haciendo en el día a día, sabe perfectamente si estamos siendo o no buenas personas. Porque esa voz interior que tenemos, nadie la puede callar. Tú en libre albedrío harás ahora lo que te dé la gana y vivirás egoicamente o compasivamente, como tú quieras. O tendrás la mano extendida a los demás seres humanos, especialmente a los más vulnerables, los que lo están pasando peor, o los ignorarás por completo y yo a lo mío y a los demás que le den. Tú tienes libre albedrío para eso y para más. Tienes libre albedrío para ver en la naturaleza, en todos los seres vivos, la presencia de Cristo y el acompañamiento de Cristo, o para desde el antropocentrismo y el especismo, dañarlo, violentarlo, violarlo. Tienes libre albedrío para eso y para más. Ahora, que nadie diga que no hay algo en su interior que le está marcando precisamente esa vocecita que te está diciendo si estás siendo o no buena persona. No se trata de que nos flagelemos, no se trata de que nos obsesionemos y no se nos pide matrícula de honor. Este gran catedrático con el que culmina este curso no nos pide matrícula de honor. Nos está pidiendo un cinquito. En su misericordia, en su amor, nos está pidiendo un 5. Hombre, si sacamos un notable, un sobresaliente, una matrícula, pues muchísimo mejor. Pero para entrar en el ascensor y aprovechar las puertas del rescate, se nos pide un 5. Yo, como he sido docente, diría que un 6, más que un 5. Se nos pide un 6. Así que con esta nota de humor, Lola y yo concluimos con el agradecimiento por vuestra presencia, esperando que aquellos que os animéis a leer el libro os nutra. Son 400 páginas donde se van desmenuzando todas las cosas que hemos compartido y otras muchas cosas. Y no olvidar luego cómo empezamos. Por favor, llenad vuestra vida de alegría. Ya está bien de tristeza, ya está bien de enfado, ya está bien de ir con la mirada triste y con la cabeza cabizbaja. La espiritualidad y el mensaje y las enseñanzas de Cristo
son mensajes de alegría, de gozo, que nos permiten comprender lo que estamos viviendo en medio de un parto, y el parto tiene contracciones y el parto tiene removimiento, pero seamos felices como son las mamás porque saben que ya lo nuevo está llegando y está a punto de nacer. Que la alegría, la confianza y la esperanza llene vuestra vida. Muchas bendiciones, amigos y amigas, y muchas gracias. Gracias. ¿Se lo puedo guardar ahora? Gracias, gracias.